Hola, hola a todos. Vamos a analizar el siguiente tema que lleva por nombre componentes polares de un vector. En sí, ¿qué vamos a hacer? Pues dice transformar de coordenadas rectangulares a polares. En videos anteriores, bueno, en el video anterior, mejor dicho, vimos cómo pasar de coordenada polar a coordenadas rectangulares. Ahora vamos a hacer lo contrario. Bueno, ¿qué te van a pedir? Dadas las componentes rectangulares, te van a pedir encontrar las coordenadas polares. Para esto, ¿qué ocupas? Bueno, ocupas conocer el teorema de Pitágoras, ocupas conocer funciones trigonométricas, en este caso jugar con la tangente, y ocupas también recordar lo del plano cartesiano. Vamos a empezar. Teorema de Pitágoras. Pues nosotros conocemos el teorema de Pitágoras, es el que tenemos aquí. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Si esto lo vemos en un triángulo rectángulo, que es donde podemos jugar con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es la C y los catetos, podemos decir que esta es la A y esta es la B. Si tú quieres jugar con los lados de un triángulo rectángulo, pues usarías el teorema de Pitágoras. Aquí no vamos a usar, en la mecánica del entorno no vamos a usar las mismas variables. Aquí vamos a utilizar las siguientes. En la hipotenusa nosotros vamos a utilizar V, que es la magnitud del vector. Aquí vamos a jugar nosotros con la componente en X del vector y acá con la componente en Y. Claro, me está faltando agregar el cuadrado. Así que en la mecánica en entorno, pues también jugamos con el teorema de Pitágoras, pero cambiamos nosotros las variables. Si tú quisieras encontrar la magnitud del vector V, pues tienes que quitar el cuadrado, y para quitar el cuadrado, pues aplica raíz cuadrada en ambos lados. Pues sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esta es una de las fórmulas que tú vas a utilizar en este tema. Podemos verlo nosotros en el triángulo rectángulo. Aquí dibujamos el triángulo rectángulo con el ángulo recto. La hipotenusa pues viene siendo aquí la magnitud del vector. Acá, como es el eje Y, asociamos la componente en Y del vector, y acá en la parte horizontal pues la componente en X del vector. Vean que se parece mucho, nada más lo único que estamos haciendo pues es cambiar las variables. Bueno, ya tenemos o ya recordamos el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a recordar de las funciones trigonométricas la tangente. La tangente del ángulo θ se obtiene, o de cualquier ángulo, aquí yo estoy manejando θ porque es el que manejamos en la mecánica y el entorno, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay que recordar también un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo recto, acá está mi ángulo θ. Respecto a este ángulo, el cateto opuesto pues es el cateto que se encuentra enfrente. El cateto adyacente es el que se encuentra aquí abajito, a un lado. Y la hipotenusa pues es la diagonal, o el lado que está enfrente siempre del ángulo recto. Así, si tú quieres jugar con la tangente, pues tenemos que nosotros analizar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, vamos a verlo nosotros con las variables que mencioné hace rato. Bueno, tenemos aquí la magnitud del vector, aquí tenemos la componente en Y, y acá tenemos la componente en X, y aquí está el ángulo. Aquí el ángulo, ya saben que en física cuando hablamos de vectores, pues es la dirección. Así que si jugamos con la tangente del ángulo de la dirección, va a ser igual a la componente en Y, que es el cateto opuesto, es el que está enfrente, sobre el cateto adyacente, que es la componente en X. Ahora, ya nos está en la diapositiva anterior, vimos cómo encontrar la magnitud del vector, que es una parte de mi coordenada polar. ¿Qué me falta encontrar? Pues me falta encontrar la dirección. La dirección pues es el ángulo, este ángulo que está aquí. Hay que despejarlo. Para despejarlo aplicamos tangente inversa en ambos lados y nos quedaría nada más el ángulo θ. La dirección sería igual a la tangente inversa de ¿quién? De la componente en Y del vector entre la componente en X del vector. Y esta va a ser otra fórmula que vamos a utilizar. Ojo, esto tenemos que verlo, o esto va a cambiar dependiendo el cuadrante que se encuentre, pues las componentes. Para eso vamos a explicar esto del plano cartesiano. Aquí tenemos los cuadrantes, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vemos los signos según cada cuadrante de los puntos. Aquí es más, coma más, aquí es menos, coma más en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante es menos, coma menos, y en el cuarto cuadrante es más, coma menos. Aquí los puntos, pues sabemos que es la componente en X del vector, coma, la componente en Y del vector. Por lo tanto, si ambas componentes son positivas, quiere decir que el vector se va a encontrar
en el primer cuadrante. Si la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva, quiere decir que se va a encontrar en el segundo cuadrante. Si ambas componentes son negativas, se va a encontrar en el tercer cuadrante. Y para el cuarto cuadrante, la componente en X del vector es positiva y la componente en Y del vector va a ser negativa. Es como vamos a nosotros analizar cada uno de las componentes. Por ejemplo, voy a poner aquí un plano cartesiano. Voy a decir que la componente en X de un vector, no sé, le voy a poner aquí 8 metros sobre segundo. Y la componente en Y le voy a poner 10 metros sobre segundo. Pues sabemos que este es mi eje X, mi eje Y. Mi componente en X del vector pues se encuentra hacia la derecha. Aquí está mi componente en X del vector. Y mi componente en Y del vector pues se encuentra hacia arriba. Le voy a poner acá, componente en Y del vector. Inmediatamente tú vas a formar aquí un rectángulo. Se forma aquí un paralelogramo. El vector que tú vas a buscar es el que se encuentra del origen a la intersección de estas líneas, voy a llamar imaginarias, que puse aquí. Esto que está aquí, miren, si nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, donde este cateto pues es la componente en X y este cateto ya es la componente en Y, y esto va a ser la magnitud del vector. Y lo que tenemos aquí pues va a ser mi dirección, o el ángulo que se forma. Es importante lo que mencioné hace rato, el ángulo. Por ejemplo, si tú estás en el primer cuadrante, vamos a recordar un poquito aquí el ángulo de referencia, que más adelante aquí le voy a llamar dirección resultante o el ángulo resultante. Siempre se mide a partir del eje X positivo. Si nos encontramos en el primer cuadrante, pues miren, este ángulo que está aquí, pues se mide a partir del eje X positivo y en contra de las manecillas del reloj hasta donde se encuentra el vector que pinte aquí. Ese viene siendo mi dirección resultante o mi ángulo resultante. Por lo tanto, aquí en el cuadrante 1, el ángulo resultante va a ser igual al ángulo que usted obtiene mediante la siguiente fórmula: tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X del vector. Ahora, si usted se encuentra en el segundo cuadrante, ¿cuál va a ser mi ángulo resultante? Mi ángulo resultante pues va a ser 180 grados menos el ángulo que usted obtiene mediante esta fórmula. Si usted está en el tercer cuadrante, el ángulo resultante o la dirección resultante va a ser 180 grados más el ángulo que usted obtiene mediante esta fórmula. Y por último, si estamos en el cuarto cuadrante, el ángulo resultante va a ser 360 grados menos el ángulo que usted obtiene mediante esta fórmula. Va a haber ocasiones que aquí sale negativo y positivo, nada más hay que tener cuidado ahí con los signos. Podemos tomar todo positivo, lo sustituyes aquí, ya se forma una resta. Bueno, lo vamos a ver con los ejemplos para entender un poquito esto, pero usualmente tenemos que recordar estas fórmulas, que no se nos olviden estas fórmulas que están aquí. Otra vez repito, por ejemplo, en el segundo cuadrante, pues quiere decir que mi vector se encuentra por aquí. ¿Quién es mi ángulo resultante? O mi ángulo de referencia, porque así le llamábamos en matemáticas, pues el que va desde el eje X positivo, en contra de las manecillas del reloj, hasta donde tú pintas el vector. Si estoy en mi tercer cuadrante, mira, acá está mi vector, pues quiere decir que va desde el eje X positivo hasta acá. Ese sería mi ángulo resultante o mi ángulo de referencia. Y si estoy en el cuarto cuadrante, ¿quién viene siendo mi dirección resultante o ángulo resultante? El que va desde el eje X positivo hasta acá. Ese sería mi dirección o mi ángulo resultante. Bueno, esto es lo primordial, lo que hay que saber. Ahorita viene un ejercicio para entenderle un poquito mejor a esta parte teórica o esta explicación que vimos en este video.